Había una vez, en lo más profundo de un bosque oscuro y tenebroso, un antiguo convento cuya construcción se remontaba a siglos atrás. Originalmente, este convento había sido un refugio de piedad y devoción, un lugar donde las monjas vivían dedicadas a servir a Dios en oración y contemplación. En sus comienzos, la vida en el convento estaba imbuida de serenidad y pureza espiritual, pero con el paso de los años, su tranquilidad fue eclipsada por una ominosa reputación. Las monjas, lideradas por la sabia abadesa, llevaban una vida de austeridad. Sus días pasaban en ferviente oración y en la realización de tareas conventuales. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, empezaron a experimentar fenómenos extraños y perturbadores. Susurros inquietantes resonaban en las sombras de las habitaciones, y sombras escurridizas se movían sigilosamente por los pasillos durante las horas nocturnas. A medida que los años avanzaban, estas manifestaciones misteriosas se volvían cada vez más frecuentes y perturbadoras. Las monjas se miraban entre ellas, temerosas de mencionar lo que experimentaban, temiendo que la abadesa las considerara locas o, peor aún, pecadoras. La abadesa, sin embargo, no podía ignorar la creciente inquietud en el convento. En medio de este clima de creciente inquietud, se destacaba una monja en particular, Hermana Agnes. Una de las monjas más antiguas y respetadas del convento, Hermana Agnes se caracterizaba por su fe inquebrantable y su devoción a Dios. Había vivido la mayoría de su vida en el convento, y su alma estaba llena de las palabras y enseñanzas del Señor. Con el tiempo, Hermana Agnes se convirtió en la única que no se dejaba intimidar por estas manifestaciones inexplicables. Su fe la hacía resistente, y estaba convencida de que había una explicación divina para lo que sucedía en el convento. Armada con un crucifijo y una vela, decidió investigar el origen de los sucesos inquietantes. Con valentía se aventuró en las profundidades del convento, siguiendo los susurros y las sombras hasta llegar a un lugar que nunca había explorado. Una puerta secreta que conducía a una oscura cripta subterránea. En la cripta, encontró un antiguo libro cubierto de polvo, lleno de rituales demoníacos prohibidos, y una figura de madera macabra que representaba a una monja con una expresión malévola en el rostro. Hermana Agnes comprendió que el convento estaba construido sobre un antiguo sitio de culto demoníaco y que la figura de la monja maligna era el símbolo de una entidad oscura que había sido invocada en tiempos remotos. Esta entidad, que acechaba el convento desde tiempos inmemoriales, se alimentaba de la devoción y el miedo de las monjas. Dedicó largas noches a estudiar el antiguo libro de rituales demoníacos. Cada página estaba llena de invocaciones y conjuros que helaban la sangre. Sin embargo, también descubrió un exorcismo, un ritual que, si se realizaba correctamente, podría ser la clave para deshacerse de la entidad demoníaca y restaurar la paz al convento. Sabía que enfrentaría una batalla aterradora para llevar a cabo el exorcismo y sellar al demonio en la cripta de nuevo, pero Hermana Agnes estaba decidida a proteger a sus hermanas y devolver la tranquilidad al lugar que amaba. La noche del exorcismo se acercaba, y con cada día que pasaba, la tensión en el convento crecía. La noche del exorcismo finalmente llegó. Hermana Agnes se preparó con determinación, sosteniendo el antiguo libro en una mano y una vela encendida en la otra. Con paso firme, descendió a la cripta, una puerta que separaba el mundo de la luz del abismo de la oscuridad. La batalla entre el bien y el mal se libró en las profundidades del convento. Las paredes temblaban, las sombras se retorcían y la figura de la monja maligna cobraba vida. Era una lucha intensa, una confrontación entre la fe y la oscuridad. Con cada palabra del ritual y cada gesto de su cruz, Hermana Agnes desafiaba al demonio, cuyo aullido aterrador llenaba el aire. Pero con gran sacrificio personal y una fe inquebrantable, Hermana Agnes logró sellar a la entidad demoníaca en la cripta, cerrando la puerta detrás de ella. La cripta quedó en silencio, y el convento finalmente encontró la paz. El precio que pagó Hermana Agnes fue alto. Su salud se deterioró rápidamente después de la batalla, y su cuerpo se debilitó. Murió poco después del exorcismo, pero su sacrificio permitió que el convento finalmente encontrara la paz. La historia de Hermana Agnes se convirtió en una leyenda dentro del convento, recordando el coraje de una monja que enfrentó al mal en su forma más aterradora. Tras el sacrificio de Hermana Agnes y el éxito del exorcismo, una sensación de calma comenzó a envolver el convento. Las monjas, que habían vivido durante tanto tiempo con temor y ansiedad, finalmente podían respirar tranquilas.
Los fenómenos paranormales que una vez habían asolado el lugar se disiparon gradualmente, como si el demonio sellado en la cripta no pudiera volver a tocar sus vidas. La abadesa, con lágrimas en los ojos, agradeció a hermana Agnes en una emotiva ceremonia conmemorativa. Aunque la pérdida de la valiente monja pesaba en los corazones de todas, también comprendían que su sacrificio había restaurado la paz en el convento y había liberado sus almas de la influencia maligna que los había atormentado durante tanto tiempo. Con el paso de los años, el convento volvió a ser lo que una vez había sido, un lugar de devoción, paz y serenidad. Las monjas continuaron sus vidas de oración y contemplación, encontrando consuelo en la rutina diaria y la certeza de que el mal que los había acosado había sido derrotado gracias al coraje de hermana Agnes. Las historias de la monja valiente que había desafiado al demonio se convirtieron en una parte intrínseca de la identidad del convento. Las jóvenes monjas que llegaban a la orden escuchaban con asombro y respeto las leyendas sobre hermana Agnes y el exorcismo que había llevado a cabo. A pesar de la paz recobrada, una sensación de inquietud nunca abandonó completamente el convento. De vez en cuando, las monjas aún escuchaban susurros en las sombras o sentían una extraña presencia acechando en los pasillos. Sin embargo, estos incidentes eran esporádicos y nunca alcanzaron la intensidad aterradora de antes. La abadesa, con sabiduría acumulada a lo largo de los años, creía que el demonio seguía en la cripta, intentando en vano escapar. Sabía que debían seguir vigilantes y en oración constante para mantener al mal a raya y proteger su hogar sagrado. La leyenda de hermana Agnes y su enfrentamiento con el demonio se convirtió en parte de la identidad del convento. Una estatua en su honor se erigió en el jardín del convento, mirando con determinación hacia la puerta de la cripta, recordándoles a todos la valentía que había salvado al convento de la oscuridad. A lo largo de los siglos, el convento enfrentaría pruebas y tribulaciones, pero el espíritu de hermana Agnes y su sacrificio resonarían eternamente en los corazones de las monjas que lo llamaban hogar. Su historia se transmitiría de generación en generación, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la valentía pueden prevalecer. El antiguo convento en el bosque oscuro se convirtió en un lugar de esperanza y devoción, donde las monjas encontraban consuelo en su fe y fuerza en la historia de hermana Agnes. La cripta, sellada y silenciosa, se mantenía como un recordatorio constante de que el mal nunca estaba completamente derrotado, pero podía ser vencido con coraje y fe. A medida que pasaban los siglos, la leyenda de la monja se extendió más allá de las paredes del convento, llegando a oídos de quienes buscaban inspiración y consuelo en tiempos difíciles. La historia de hermana Agnes y su enfrentamiento con el demonio se convirtió en un símbolo de la lucha contra el mal y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y así, la historia de la monja perduró a lo largo del tiempo, recordándonos que, incluso en las circunstancias más aterradoras, la fe y la valentía pueden iluminar el camino hacia la esperanza y la paz. Si esta historia ha logrado acelerar tu pulso y quieres sumergirte aún más en los abismos más oscuros de la noche, te desafiamos a unirte al canal Criaturas de la Noche. En este rincón siniestro, descubrirás relatos aterradores, misterios sin resolver y encuentros paranormales que te atraparán en un delirio de terror durante las noches más inquietantes. No dejes de marcar ese temido like y de compartir esta experiencia de terror con tus amigos y aquellos intrépidos que se sientan atraídos por el misterio que acecha en la penumbra. Porque el miedo cobra vida cuando se comparte, y juntos enfrentaremos lo desconocido. Y no olvides que puedes enviar tus escalofriantes relatos a nuestro correo para que tengan la oportunidad de ser inmortalizados en nuestro canal. Tu propia pesadilla podría convertirse en la próxima leyenda. Y así, en medio de la oscuridad de la noche, donde los secretos aguardan su revelación y el miedo se materializa en forma de realidad, les envío saludos a todas las criaturas de la noche. Que tengan dulces pesadillas. Se despide, con una sonrisa macabra, su compañero y amigo en las tinieblas, Luis Ariano. Hasta la próxima cuando la oscuridad vuelva a abrazarnos.